¿Cómo era la vida en Venezuela antes de Hugo Chávez? Venezuela era completamente diferente hace algunas décadas a lo que es hoy. Hace unos cuantos años era considerado el país más rico de Latinoamérica. De hecho, la llamaban el millonario de América o la Venezuela Saudita. Y no por nada le decían así, pues la nación sudamericana estaba experimentando su mayor y más prolongado auge económico. Su infraestructura mejoraba todos los años. Se construían grandes y modernos edificios. La clase media atravesaba su mejor momento y alcanzó el pico de su poder adquisitivo. La mayoría tenía para comprarse más de una casa, autos y hasta para viajar por el mundo. Incluso, Venezuela llegó a ser el país con mayor consumo de whisky del planeta. Y los venezolanos eran bien recibidos en cualquier parte del mundo. Todos sabían que traían mucho dinero y que comprarían muchas cosas. Eran reconocidos por aquella frase: está barato, dame dos. Venezuela fue un país donde la prosperidad económica era posible durante, al menos, 3 maravillosas décadas, pero la crisis a mediados de los 80 y el surgimiento de un militar llamado Hugo Chávez provocaría un cambio radical y tan profundo que hasta el día de hoy se sigue sintiendo. Nuestra temática de hoy nos llevará por varios momentos por los que atravesó Venezuela y que dan la impresión de que se estuviera hablando de, por lo menos, 2 países completamente diferentes. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La irrupción de Hugo Chávez en la política de Venezuela cambió por completo al país. Realmente se mostró como un rayo de luz para las clases pobres y olvidadas por mandatarios anteriores. Yo fui pobre desde siempre, y cuando te digo siempre, es siempre. Un siempre donde están mis papás, los papás de mis papás, y los papás de los papás de mis papás, y así hasta el infinito, todos pobres, miserables. Creíamos que la pobreza era para siempre, que era algo que estaba en nuestra naturaleza, pues nosotros sentíamos que no éramos nadie, que no teníamos valor, que no importábamos. Y eso fue lo que cambió Chávez, eso fue lo que nos dio. Chávez me enseñó a ser yo y a no tener vergüenza. Si bien estas palabras muestran la realidad de millones de venezolanos durante la época de Chávez y una profunda devoción hacia él, fueron pronunciadas en la obra de ficción del escritor Alberto Barrera Chitzka, Patria o Muerte. Posiblemente cualquiera de los millones de venezolanos pobres que recibieron ayudas de Hugo Chávez podrían haber dicho palabras similares. Y es que muchos terminaron convirtiéndose en devotos de la revolución bolivariana, que lideró este personaje durante más de una década. A pesar de los muchos desaciertos y contradicciones de este líder, siempre será una figura notable en la historia de Venezuela, un símbolo de esperanza para muchos, un símbolo de destrucción y corrupción para otros. ¿Cómo era la vida en Venezuela antes de Chávez? Hablar de la Venezuela antes de Chávez es referirse a ese paraíso tropical que disfrutó de un boom económico entre finales de los años 50 y mediados de los años 80. A esa época llegó después que el país nacionalizara gran parte de la industria petrolera, la cual venía siendo controlada y aprovechada por las grandes corporaciones estadounidenses y europeas. Estas se llevaban la mayor parte de las ganancias y dejaban migajas en Venezuela. Eran tiempos oscuros en los que los gobiernos de turno se mantenían demasiado ocupados intentando solucionar las crisis políticas, dejando a un lado los intereses económicos. No obstante, con una nacionalización de recursos sostenida y tras la caída del régimen militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente y para bien. Desde 1959 y hasta 1983, la tasa de desempleo estuvo en alrededor del 10%, lo más estable que jamás se haya visto en Venezuela, y menos durante tanto tiempo. La economía también disfrutó de buenos momentos y mantuvo un crecimiento promedio del 4.3%, mientras que la inflación no se disparaba como en los demás países de la región, los cuales atravesaron tiempos muy duros. La moneda venezolana gozaba de estabilidad y poder adquisitivo. Esto les permitía a los ciudadanos salir de Venezuela e ir a comprar lo que quisieran en otros países, aunque el destino predilecto de muchos era Estados Unidos, específicamente Miami. Ahí iban a comprar las últimas tendencias de la moda, e incluso los que gozaban de buenos créditos compraban casas allí.
Según los expertos en historia y finanzas, los venezolanos tuvieron el mayor poder adquisitivo de toda Latinoamérica entre los años 60 e inicios de los 80. Y es que los habitantes de aquellas décadas del país sudamericano también tuvieron algo a su favor con el gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez. A pesar de que fue un régimen que vulneró frecuentemente los derechos humanos, que llevó a cabo encarcelamientos arbitrarios y torturas contra quienes se oponían, el de Pérez Jiménez tuvo una muy buena gestión. Durante su tiempo en el poder, la mayoría de los recursos no se desvanecieron por la corrupción. Al contrario, se utilizaron para la construcción de infraestructura de primer nivel, y como no se había visto en el país, se construyeron carreteras como en ninguna otra parte de la región. Por ejemplo, autopistas que atravesaban zonas montañosas y conectaban al país. Asimismo, se levantaron hospitales, universidades, edificios modernos y hoteles de lujo. De manera que los gobiernos que vinieron después de Jiménez heredaron un país repotenciado con infraestructura de primer mundo que hacía de Venezuela una potencia. Eso, más el auge petrolero, permitió que hubiera una gran estabilidad económica y política. Los poderes cívicos y militares, por primera vez en la historia, tenían una buena relación y el mismo propósito: mantener y prolongar la prosperidad. Parecía que realmente todos estaban de acuerdo en lograrlo. Y es que en aquellos años fue la primera y la última vez, hasta ahora, que Venezuela estuvo cerca de solucionar el mayor problema de los países petroleros, es decir, que sus economías y estabilidad dependan de los precios internacionales de este recurso. Se construyó una gran siderúrgica y una hidroeléctrica en el estado Bolívar, ambas obras de clase mundial. El presidente Carlos Andrés Pérez terminó de nacionalizar toda la industria petrolera justo antes de que ocurriera el embargo petrolero del 73 debido a un conflicto en Medio Oriente, lo cual disparó los precios del petróleo. La bonanza había empezado. Pérez era la punta de la lanza de 3 gobiernos exitosos. Gracias a sus buenas relaciones con Estados Unidos, pudo aprovechar al máximo los precios del petróleo. Con tanto dinero entrando a las arcas del gobierno, pudo masificar la educación en todo el territorio nacional e impulsó un plan educativo que buscaba formar los cerebros que ayudarían a la construcción de un mejor país, el conocido Plan Mariscal Ayacucho. La infraestructura del país volvió a recibir otro gran impulso. Se construyeron más edificios modernos, algunos llegaron a ser los más altos de América Latina. Se crearon teatros, centros artísticos, grandes editoriales, museos de primer mundo, entre otras cosas. Ahora bien, aunque todo se veía bien en las estadísticas, no se resolvían los problemas más importantes, y se puede ver con claridad en el sistema educativo. Si bien se quiso llevar a todos los rincones del país y se construyeron nuevas universidades, 2 estaban entre las mejores de la región. El acceso a la educación no fue incluyente, y gran parte de la población sufría por problemas con analfabetismo o carecía de formación básica. Es decir, si nacías en pobreza, era altamente probable que murieras en pobreza. Las clases media y alta fueron las que realmente disfrutaron del auge económico. Esto dejó el escenario perfecto para que apareciera alguien que quería cambiar la balanza, que parecía estar inclinada totalmente a favor de las clases pudientes. Además, la corrupción era otro problema enorme en los gobiernos que formaron sus élites, de millonarios entre familiares, amigos y socios. El sociólogo venezolano Tulio Hernández describe aquellas décadas antes de Chávez de la siguiente manera: Venezuela logró un gran desarrollo democrático en muy poco tiempo, gracias en parte a la renta petrolera, pero no se logró hacer una transición sólida hacia una cultura democrática. Entonces, la riqueza terminó intoxicándola. No fue una fuente para un desarrollo armónico cuando tenía los recursos. Así llegó la crisis. Aparece un nuevo personaje. En el 83 se produjo una gran crisis con la caída de los precios del petróleo y la economía se vino abajo. Sin dinero entrando en grandes cantidades como durante tantos años y con escasez de recursos, empezó a hacerse evidente el problema de la corrupción que había estado desfalcando a la nación. La pobreza se disparó en poco tiempo y el malestar social comenzó a volverse más grande. Al no haber petrodólares, se tuvieron que tomar decisiones difíciles que afectaron a los más pobres. Aquello desencadenó el conocido Caracazo el 27 de febrero de 1989. Se trató de una ola de disturbios, protestas y saqueos que inició en la ciudad de Guarenas y alcanzó a Caracas. Todo debido a unos paquetes de cambios económicos que afectarían a la población, como un leve aumento en el costo de la gasolina
Cientos de personas murieron y otras resultaron heridas. Fue un evento que marcó al país. Este suceso serviría de motivación para el intento de golpe de Estado que dirigió Hugo Chávez en el año de 1992, junto a otros 4 tenientes coroneles. El golpe fue un fracaso y el mismo Chávez saldría ante las cámaras, admitiendo que los objetivos no habían sido logrados. Por el momento, fue apresado pero liberado en 1994 por el entonces presidente Rafael Caldera. El objetivo de Chávez y de su grupo de revolucionarios, como se denominaban, era uno solo: ponerle fin a la Cuarta República. Esa que se produjo tras la caída de Marcos Pérez Jiménez en el 58 y que le dio el poder a los 2 grandes partidos políticos que dominaron la democracia en las siguientes 3 décadas, COPEI y Acción Democrática. Estos partidos se alternaron el poder y crearon una alianza sólida a través de la cual se repartieron cargos públicos y se otorgaron los grandes contratos de la industria petrolera. Todos estos actores políticos, sus familiares y amigos, se hicieron inmensamente ricos. ¿Cómo fue Venezuela con Chávez? Chávez supo cómo utilizar el malestar social para ganarse a la población votante. Con su gran carisma, sus orígenes humildes, su historial de rebeldía militar y sus duras críticas contra los ricos, que llevaban décadas controlando y saqueando al país, se ganó el apoyo de muchos, de esas personas que se sentían olvidadas y de las que querían un cambio. Así fue como en 1998 ganó las elecciones con alrededor del 56% de los votos. A partir de ese momento, iniciaría un cambio profundo en todo el país. Porque la intención era reconstruir la República, y durante su campaña había prometido cambiar la Constitución de Venezuela, lo que hizo rápidamente. Lo cierto es que se ampliaron los derechos ciudadanos, permitiendo un estilo de democracia más participativa y directa. Sin embargo, Chávez también agregó cambios que le dieron más libertad para gobernar. Si bien sufrió por protestas internas en PDVSA y hasta un golpe de Estado, Hugo Chávez logró arreglárselas para salir victorioso. No obstante, esos eventos lo transformaron. Se volvió más radical contra sus opositores, a los que luego catalogó como escuálidos. Ahora bien, Chávez supo hacer las cosas bien. Aprovechó una gran parte de las ganancias del petróleo para ayudar a los más pobres, acción que ante ellos lo convirtió en una especie de luz en su camino, después de décadas de oscuridad y abandono. Hugo Chávez los incluyó en el debate político, dio educación gratuita a millones y casas a otros tantos, y no solo eso, los ayudó a equiparlas. Asimismo, les dio muchas ayudas sociales y potenció el sistema de salud para que llegara a más y sin ningún costo. Hizo todo lo que los antiguos presidentes se habían negado a hacer. Aunque muchos decían que se trataba de populismo para ganar más votantes y no salir del poder, como sucedería, cientos de personas de bajos recursos se beneficiaron. Sin embargo, mientras unos recibían el, entre comillas, amor de Chávez, la otra mitad del país, a los que llamó los escuálidos, recibía su desprecio. Chávez se endureció y su gobierno se fue convirtiendo en uno cada vez más autoritario. A medida que ganaba el control de todos los poderes del Estado, legislativo, judicial, militar y electoral, atacaba a la burguesía tradicional con más fuerza. Poco a poco fue cerrando medios de comunicación y aplastando a sus opositores. La sociedad se polarizó, pero Chávez siempre fue más astuto que sus adversarios en el juego de la política. Así logró ganar casi todas las elecciones que se realizaron, volviéndose más autoritario tras cada una de ellas. Con mucho dinero y todo el poder, inició una nueva fase para Venezuela, el socialismo del siglo XXI. Con este se trató de fomentar un nacionalismo cristiano y antiimperialista, algo que probablemente fue sugerido por Fidel Castro. Con este plan en mente se crearon poderes comunales, los cuales le dieron, entre comillas, poder a las comunidades organizadas, porque lo que Chávez necesitaba realmente era la organización de sus adeptos para la siguiente fase, armarlos. Así nacieron las milicias populares que defenderían la revolución si las fuerzas militares no fueran suficientes para defender el Estado de alguna amenaza. Los opositores siempre vieron esto con temor, porque era una muestra clara de que Hugo Chávez jamás dejaría el poder. Ahora bien, las cosas tampoco fueron perfectas para el comandante, como le decían. Se rodeó de demasiadas personas corruptas, que terminarían siendo peores que los burgueses, a quienes criticaban. Se estima que en 20 años desde que llegó Chávez al poder, se perdió más de $1 trillón por la corrupción desenfrenada en su gobierno.
y luego en el de Maduro. Por supuesto, la gran mayoría de estos recursos se robó durante el auge petrolero que se vivió en los 2 primeros gobiernos de Chávez. Esta corrupción tan extrema provocó que el país no avanzara realmente. No se creó una gran infraestructura, ni se impulsó la economía como se esperaba y como podría haberse hecho. Más bien, se hizo lo contrario. Chávez, en su afán de demostrar poder, inició una campaña de expropiaciones masivas que destruyeron el aparato productivo de la nación. Porque la mayoría de las compañías o negocios que tomaba el Estado terminaría quebrando por la ineficiencia de los que eran puestos en los cargos de mando o por la corrupción. Así nacía una nueva élite burguesa alrededor de Chávez. Aquellos que criticaban a los ricos ahora eran multimillonarios y vivían como reyes. Y no fueron los únicos, porque la corrupción en PDVSA fue masiva. Todos los que estaban en algún cargo en el que hubiera una posibilidad de obtener beneficios por corrupción lo aprovechaban. Así aparecería un nuevo término muy popular en el país: los enchufados. Estos eran personas que no eran familiares ni amigos directos de los poderosos en cargos de gobierno, pero tenían conexiones con ellos por negocios y corrupción. Entonces el Estado venezolano se hizo dependiente de su industria petrolera, porque prácticamente quebró los demás sectores o los redujo a muy poco. Así que cuando el precio del petróleo cayó drásticamente, el país no tenía manera de sobrevivir fácilmente. Además, tanta corrupción provocó un deterioro sistemático y una inmensa deuda en PDVSA. Por eso es que algunos analistas dicen que no se le puede echar toda la culpa a Nicolás Maduro. Cuando tomó el poder tras su cuestionada victoria en las elecciones contra el entonces opositor Enrique Capriles Radonsky, se encontró con un país al borde de la ruina económica. Venezuela después de Chávez. Nicolás Maduro quedó al mando de un país que atravesaba una profunda recesión económica y sufría por una inflación desbocada. Gracias a la destrucción de la producción y la falta de recursos para importar, la escasez de productos básicos como alimentos y medicinas era cada vez más grave. El malestar social se hizo cada vez mayor y la pobreza simplemente aumentaba. Fue como si todos los logros sociales de Chávez se estuvieran revirtiendo, y es que ya no había manera de financiar el enorme gasto social. No había petrodólares. Esto fue clave para que la oposición venezolana de aquel entonces, la Mesa de la Unidad Democrática, ganara las elecciones legislativas del 2015 y con una amplia mayoría. Este triunfo les dio esperanzas a millones de venezolanos. Parecía que finalmente podría detener el socialismo del siglo XXI, que en aquella época ya significaba más pobreza y miseria que otra cosa. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro hizo jugadas a su favor para bloquear a la Asamblea Nacional a través del Poder Judicial. A partir de ese punto, un país que ya venía mal económica y socialmente, solo continuó empeorando de manera más agresiva hasta llegar a niveles antes inimaginables. La escasez de alimentos y medicinas se hizo aguda, el dinero en efectivo se hizo escaso, mientras se devaluaba aceleradamente. Muchas personas de clase media simplemente pasaron a ser pobres sin darse cuenta. El dinero que ganaban de un momento a otro ya no les era suficiente, ni siquiera para cubrir sus gastos básicos cuando, años atrás, les permitía darse lujos y tener un buen nivel de vida. La pobreza sorprendió a muchos y la falta de oportunidades para intentar volver a tener poder adquisitivo eran casi nulas. Solo por medio de negocios cuestionables, conexiones con el gobierno o delinquiendo, se podía aspirar a algo más. Una realidad que motivó a muchos a tomar una de las decisiones más difíciles: emigrar del país. Migración masiva de capital humano. Millones de venezolanos han estado escapando de Venezuela desde hace más de 5 años, provocando con ello una de las emigraciones más grandes de América Latina y del mundo, en un país que no está en guerra. Familias enteras que ya no tenían forma de mantener sus gastos básicos se vieron forzadas a vender todas sus pertenencias para irse a algún país en el que pudieran trabajar y tener una vida digna. Por supuesto, esto ha provocado problemas en los países vecinos de Venezuela, que han estado recibiendo los mayores flujos de migrantes, con los que han colapsado los sistemas migratorios y han obligado a un incremento en los presupuestos para cubrir los gastos. Además, los venezolanos también requieren de vivienda, alimentación y acceso al trabajo, lo que no sobra en los países de Latinoamérica. Por otra parte, esa cantidad masiva de venezolanos que se fue de su país deja a Venezuela con un enorme problema: la falta de capital humano.
Y es que la mayoría de quienes se marchan son personas jóvenes y adultos jóvenes, los cuales están en una edad óptima para trabajar e impulsar la economía. De igual forma, hay que decir que muchas de estas personas están debidamente preparadas, puesto que poseen títulos universitarios y mucha experiencia. Estos venezolanos se marcharon porque, sin importar su nivel de educación y experiencia, en Venezuela no ganan suficiente dinero para tener, al menos, una vida digna, lo que significa que en este país, al que alguna vez llamaron la Venezuela Saudita y al que iban extranjeros en masa para tener una mejor calidad de vida, ahora es del que la mayoría huye. Y sin capital humano capacitado para ocupar los puestos que requieren cierto nivel de conocimientos, las industrias no avanzarán como deberían. Asimismo, no habrá mucha innovación, porque tampoco hay mucha inversión privada. Y es que cientos de personas se preguntan lo siguiente: ¿quiénes van a comprar y hacer prosperar sus negocios si más del 80% de la población es pobre y cada vez más venezolanos se marchan del país por la desesperanza? Así que pensar en una recuperación económica para Venezuela no es algo demasiado realista en estos momentos y bajo la coyuntura actual. Si Nicolás Maduro gana las todavía más cuestionadas elecciones de este año, es probable que la cantidad de venezolanos que decida emigrar se duplique. Si bien la Venezuela antes de Chávez no era un país perfecto y la desigualdad no era un tema de importancia, tenía mucho potencial para continuar creciendo. Poseía industrias sólidas y mucho capital humano preparado para impulsar la economía. Sin embargo, después de la aparición de Chávez y posteriormente de Maduro, el país se fue destruyendo económica y productivamente, de forma sostenida. Además, quizás la desigualdad sí ha disminuido, pero porque ahora la mayoría de los venezolanos es pobre, y no porque mejorase la calidad de vida de sus habitantes. La clase media fue exterminada. Actualmente solo existen ricos y pobres. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan cómo era la vida en Venezuela antes de Hugo Chávez. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.